Amigos de Alerta Informativa, en esta oportunidad nos encontramos con el profesor Freddy Valenzuela Elizarbe, quien es máster en Justicia Criminal por la Universidad Carlos III de Madrid y doctorando en Derecho en la misma casa de estudio, miembro del Instituto de Ciencia Procesal y docente de diferentes casas de estudio de la Facultad de Derecho. Buenas tardes, doctor Freddy. Gracias por darnos un espacio en su tiempo para la revista jurídica Alerta Informativa, a fin de poder abordar la temática de impugnación en el proceso penal. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Alerta Informativa para intercambiar algunas ideas sobre este tema tan interesante. Profesor, ¿podría explicarnos qué es un medio impugnatorio? Sí, efectivamente, dentro del proceso penal los medios impugnatorios son sumamente importantes porque son mecanismos a través de los cuales las partes que están insatisfechas o están disconformes con una decisión porque les causa perjuicio pueden impugnar dicha resolución, ya sea ante el mismo órgano jurisdiccional o ante un órgano superior. Ante ello, ¿cuál sería la diferencia entre un medio impugnatorio, un recurso y un remedio? Sí, es importante, digamos, hacer esta precisión conceptual porque generalmente se suele confundir recursos, remedios, a tal extremo que la reposición en nuestro código se llama recurso de reposición. Y es importante, por lo tanto, distinguir lo siguiente. Primero, los medios impugnatorios es el género, es decir, comprende a todos los recursos y remedios, mientras que los recursos y remedios son particulares, como lo afirma el profesor Vescovi. Es decir, cuando hablamos de los medios impugnatorios estamos hablando de género, y cuando hablamos de recursos y remedios estamos hablando de las especies. Y la distinción entre un recurso y un remedio, en estricto, es que un recurso permite acudir ante un tribunal superior, mientras que un remedio ante un órgano o ante el mismo órgano que emitió la resolución judicial. Siendo así, doctor, para usted, ¿cuál sería el contenido esencial del derecho al recurso? Bien, en cuanto al derecho al recurso debemos tener en consideración lo siguiente, que no toda impugnación está, digamos, vinculado con el derecho al recurso. Cuando hablamos de pluralidad de la instancia, en realidad vamos a acceder a una instancia cuando se impugna una sentencia, no cuando se impugna un auto interlocutorio. Ya lo explica adecuadamente la profesora Armendadeu, Ariano Dejo y entre otros el profesor también Iberico. ¿Por qué? Porque justamente cuando impugnas una decisión final, es decir, una sentencia, recién estamos accediendo a una instancia superior porque recién en ese supuesto se va a analizar lo que es el tema de fondo, es decir, si la persona es autor o no del hecho delictivo que se le está imputando. En consecuencia, no toda impugnación genera necesariamente una instancia superior. Siendo ello así, hay que delimitar que no toda impugnación, desde luego, tiene un respaldo constitucional. Es decir, el 139, inciso 6 no respalda, digamos, la impugnación de todas las decisiones, ni el 14.5 del pacto, ni el 8.2H de la Convención Americana. En estricto, cuando estamos hablando del derecho al recurso, del derecho a la pluralidad de instancias, nos estamos refiriendo a la impugnación de sentencias. Ahora, y ahí tendríamos que hacer una precisión de si el marco convencional incluye las sentencias únicamente a las sentencias condenatorias o también incluye a las sentencias absolutorias. Digamos, doctrina en cierta medida mayoritaria, principalmente el profesor Julio Mayer, que entiende que solamente se puede impugnar sentencias dentro de este ámbito, sentencias condenatorias. Pero refiriéndonos en concreto al contenido esencial, más allá de que es discutible el empleo de estos términos, porque algunos profesores, como el profesor Castillo Córdoba, considera que no debemos hablar del contenido esencial, porque eso da la idea de que hay un contenido no esencial de un derecho fundamental. El Tribunal Constitucional, siguiendo la línea del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional Español, ha entendido o ha considerado que el derecho al recurso básicamente tiene dos componentes. En materia penal, dos son sus componentes como derecho o contenido esencial. Primero, la posibilidad de impugnar una sentencia condenatoria, y segundo, la posibilidad de impugnar decisiones que impongan, digamos, medidas de coerción personal, medidas de coerción seria, afirma el Tribunal Constitucional. En concreto, entonces, solo estos dos supuestos serían exigibles tanto para el legislador como para el juez al momento de regularlo y en su caso aplicarlo. ¿Esto qué significa? Que cuando el legislador tiene la posibilidad de regular un determinado recurso o los recursos en general,
la idea es que nunca, bajo ningún supuesto, puede regular que una sentencia sea inimpugnable. Concretamente la sentencia condenatoria, es decir, cuando hablemos de sentencias condenatorias siempre van a tener la posibilidad de ser revisada o reexaminada por un tribunal superior, y en el caso de las medidas de coerción personal también. Yo agregaría allí, en realidad, que también debería poderse impugnar, digamos, toda aquella resolución que afecta de manera manifiesta el contenido esencial de un derecho fundamental. ¿Okay? Creo que es un tema interesante, porque tiene relación además con que en la práctica, en muchas ocasiones, hay algunos jueces que por cuestiones meramente formales están rechazando recursos, y eso a mi juicio afecta, digamos, el contenido esencial del derecho al recurso. Pasando a referirnos a cada medio impugnatorio en específico, si el recurso, al interponer el recurso de apelación, la parte no cumpliera con la debida formalización, ¿se podría declarar inadmisible? En este punto es importante distinguir, digamos, en función del artículo 405 del Código Procesal Penal y en función principalmente de la casación 33-2010-1, que distingue dos aspectos: interposición y formalización. Esa es la regla. Es decir, se interpone, digamos, generalmente en la audiencia contra las resoluciones orales, y se formaliza o se fundamenta por escrito dentro del plazo legalmente establecido. Es decir, si uno interpone, por ejemplo, un recurso de apelación contra un auto de prisión preventiva en audiencia, no es que tenga que fundamentar en ese mismo acto. Hay algunos abogados o fiscales que estilan y deciden fundamentarlo en virtud del principio de oralidad en la misma audiencia. Pero digamos, la exigencia legal es que interpongas en la audiencia y que luego fundamentes o, digamos, expreses los agravios ya por escrito en el plazo legalmente establecido. Si esto es así, la sola interposición en la audiencia no determina cuál es el agravio, cuál es tu pretensión concretamente a través de ese recurso, de tal manera que hay una exigencia, primero, de interponerlo oportunamente en la audiencia de manera oral, y luego fundamentarlo o formalizarlo a través de un escrito de apelación. Si se incumple con esta segunda cuestión, yo entiendo que debería rechazarse el recurso, porque no podría sostenerse o no podría admitirse sobre la base de qué puede resolver la sala si justamente no se ha fundamentado cuáles son los agravios que le estarían causando. Es decir, no se podría cumplir este principio de quantum appellatum tantum devolutum, en la medida justamente de que no hay una expresión de agravios formalmente, sino que hay una voluntad, desde luego, de impugnar, pero no se ha formalizado a través de un escrito que debió haberse realizado dentro del plazo legalmente establecido. Lo que sí quiero precisar es, en cualquier caso, que hay otras formalidades, como por ejemplo no mencionar la pretensión concreta, o cuando hay esta, digamos, contradicción entre la fundamentación y la pretensión. Tu fundamentación es por la nulidad y tu pretensión es por la revocatoria. Yo creo que ahí son defectos enteramente subsanables, y en consecuencia debería el juez o dar la posibilidad de que subsanen las partes que han incurrido en estos errores, entre comillas, o de lo contrario permitir, o digamos, hacer una interpretación favorable, una interpretación en consonancia con el principio proactione o favor impugnationes, y en función de ello admitir el recurso. Yo creo que, sobre todo cuando se tratan de sentencias condenatorias o autos que impongan prisión preventiva, debemos estar siempre, digamos, a la admisión del recurso y no a su rechazo. Y en ese sentido, yo entiendo que las formalidades, como incluso lo ha dicho ya la Corte Interamericana, deben estar a favor de la admisión del recurso. Es decir, deben ordenar, justamente por cuestiones de seguridad jurídica, la admisión del recurso, pero lo que no pueden hacer es, digamos, que las formalidades se impongan o prevalezcan frente a un derecho fundamental como es el derecho al recurso. Conforme a ello, doctor, ¿podría explicarnos en qué momento el recurso de apelación se tendría que dar con efecto suspensivo y cuándo no? Cuando se impugna sentencias condenatorias, porque es allí donde se presenta esta situación, la pregunta es: ¿la sentencia condenatoria de primera instancia debe ejecutarse, sí o no? Si estamos con la regla del Código de Procedimientos Penales, la cuestión es clara, porque se establecen expresamente, si mal no recuerdo, en el artículo 391, que la sentencia
condenatoria, a pesar de haber sido impugnada, tiene que ejecutarse. Es decir, no se espera hasta que se resuelva el recurso de nulidad, sino se ejecuta inmediatamente. Es decir, lo que lo llaman en doctrina actuación inmediata de las sentencias estimatorias, sentencias condenatorias. Con el Código Procesal Penal hay una regla que está establecida en el artículo 402, según la cual en realidad el juez que emitió la sentencia tiene la posibilidad, la facultad de determinar o decidir si la sentencia que acaba de emitir, la sentencia condenatoria efectiva que acaba de emitir, va a ejecutarse o si por el contrario se van a suspender sus efectos hasta que la sala se pronuncie. Hay muchos ejemplos de este tipo. Digamos, en el caso del ex congresista Donaire se discutió mucho también esto, es decir, pero eso era con las reglas del Código de Procedimientos Penales de si se debía ejecutarse o no la decisión condenatoria. Yo entiendo que la opción legislativa del Código Procesal Penal es justamente que el juez tenga la posibilidad, la facultad de analizar en qué casos va a decidir que la decisión se ejecute inmediatamente y en qué casos va a esperar a que haya un pronunciamiento de la sala superior para que recién se ejecute. Entonces, la regla, en resumen, la regla sería que siempre una decisión condenatoria se tiene que ejecutar. Siempre que sea efectiva se tiene que ejecutar, se tiene que cumplir con dicha decisión, salvo que el juez, analizando las circunstancias del caso, pueda decidir que en este caso en concreto no corresponde su ejecución, sino se debe suspender hasta que la sala confirme de ser el caso ese pronunciamiento. Respecto al recurso de casación, ¿podría explicarnos cuáles serían los objetivos que busca este recurso extraordinario? El recurso de casación tiene varias funciones, es decir, desde que se originó en la Revolución Francesa, donde tenía una función estrictamente política, luego ha evolucionado la casación, como lo dice el profesor Daniel Pastor, y actualmente se entiende, se considera, doctrina mayoritaria por lo menos así lo sostiene, que cumplen tres funciones. La función nomofiláctica, es decir, la aplicación correcta, entre comillas correcta de la ley, y la segunda función es la función, digamos, uniformadora, que para mí es la función más importante, porque busca justamente que haya uniformidad al momento de la aplicación de la ley. Busca, en buena cuenta, que los órganos jurisdiccionales apliquen la ley o resuelvan los casos sustancialmente similares de la misma forma. Es decir, que no hayan pues pronunciamientos, como por ejemplo ocurre, solo como ejemplo en el tema de la terminación anticipada, si procede o no en la etapa intermedia. Si uno va a Trujillo, dicen que sí procede. Si uno va a Chiclayo, dicen que sí procede. Pero si uno va a Ayacucho, dicen no procede en la etapa intermedia. Entonces hay pronunciamientos contradictorios. Justamente cuando se presenta esta situación, debería llegar este caso a la Corte Suprema y la Corte Suprema debería definir, no a través de un acuerdo plenario, porque ahí se discute sobre su vinculatoriedad o no, sino a través de una sentencia casatoria. Incluso podría otorgarle la calidad de doctrina jurisprudencial vinculante y a través de ahí uniformizar. Entonces, esta función para mí es sumamente importante, es una función, digamos, exclusiva y excluyente de la Corte Suprema. Y la tercera función, que es una función más moderna, según lo que dice la mayoría de los autores, principalmente el profesor San Martín Castro, es la función diquelógica, es decir, la justicia del caso concreto. La casación no solamente debe tener estas funciones de proteger la ley y resguardar la uniformidad de la jurisprudencia, sino también debe tener como propósito resguardar los intereses de la persona que recurre. Es lo que afirma el profesor Nieva Fenol. Es decir, si solamente va a tener estas dos funciones, ¿qué sentido tiene que el imputado pueda recurrir ante la casación, ante el Tribunal Supremo? Entonces, estas tres funciones me parece que, sin que uno de ellos debe primar, son sumamente importantes para que, digamos, funcione adecuadamente el sistema de justicia penal. Si una persona es condenada, es absuelta en primera instancia, pero en segunda instancia es condenada, ¿qué podría hacer ella? Este es un problema ya que se ha discutido muchísimo, que es el tema de la condena del absuelto. Sí. Y si estamos partiendo de que efectivamente es constitucionalmente, al menos la pregunta así lo enfoca, que es constitucionalmente permitida la condena del absuelto, es decir, que sí se puede. Legalmente está permitido, el artículo 420 y el artículo 425 y 419 del Código Procesal Penal expresamente lo establece, y el profesor San Martín
expresamente también así lo sostiene en sus libros, es decir, que sí se puede condenar a la persona que fue absuelto en primera instancia. La pregunta es, ¿qué podría hacer este condenado? Pues el único recurso que podría plantear es el recurso de casación. Y ahí viene el siguiente tema, es decir, la casación cumple con las exigencias del derecho al recurrir, que están establecidos, repito, en el 14.5 del Pacto, 8.2h de la Convención y el 139, inciso 6 de nuestra Constitución. Y acá también hay que mencionar el caso Mohamed versus Argentina, ¿cierto? El tema es que la Corte Suprema tenía una posición uniforme en el sentido de que no se podía condenar en segunda instancia, sino solamente se tenía que declarar la nulidad, a menos, digamos, que el legislador garantizara un recurso efectivo, distinto a la casación, desde luego, al que ha sido condenado en segunda instancia. Incluso hay varias casaciones que van en esa línea. Recientemente hay 2 o 3 pronunciamientos de la Corte Suprema donde ha variado esa posición y dice que sí se puede condenar en segunda instancia. Bien, pero también hay una posición del Tribunal Constitucional, una sentencia del Tribunal Constitucional en la que ha afirmado expresamente este órgano que está proscrito condenar en segunda instancia y que la casación no es el recurso idóneo. Lo dice expresamente, porque uno lee los pronunciamientos de la Corte Interamericana y la Corte Interamericana resuelve en el sentido de que yo no voy a establecer cuál es el recurso, o no voy a establecer que el recurso de casación no es el idóneo. Pero en el caso del Tribunal Constitucional no solamente establece que el recurso de casación no es el idóneo, sino que dice que el único recurso idóneo sería el recurso de apelación. En consecuencia, esta discusión va ya más en la línea de que en realidad no se podría o no se debería condenar al que ha sido absuelto en primera instancia en la segunda. Tan es así, y esta discusión también se presentó en España, tan es así que España, cuando modifica a través de la ley, si mal no recuerdo, 41-2015, decide, justamente en los supuestos de la condena del absuelto, decide modificar y regular en el sentido de que no se puede condenar en segunda instancia, sino únicamente se puede declarar la nulidad. Algo así como ocurría con el Código de Procedimientos Penales. Siempre que se impugnaba una sentencia absolutoria, lo más que se podía hacer era la absolución, pero bajo ningún supuesto se podía hacer el tema de la declaración de la nulidad, confirmar o declarar la nulidad, pero bajo ningún supuesto podía revocarse y emitir una sentencia condenatoria. Entonces, yo creo que tal como está actualmente la regulación y tanto en el Código Procesal Penal, el condenado en segunda instancia, la única alternativa que tendría es acudir a la Corte Suprema y ver cuál va a ser la posición, porque la Corte Suprema ahora tiene 2 posiciones. ¿Bien? O en su caso incluso puede ir al Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional sí tiene una posición firme en el sentido de que no se puede condenar y en consecuencia obtener o por lo menos lograr la nulidad de la sentencia para que vuelva a revisarse el caso. Esa sería la alternativa que tendría que manejar el condenado en segunda instancia. Referente al medio de reposición, ¿considera usted que se estaría dando el derecho a la pluralidad de instancias? Sí, volviendo ya a lo que había mencionado, en el sentido de que no toda impugnación genera una instancia, entiendo que la reposición cumple un papel importante si entendemos que a través de la reposición solamente vamos a cuestionar decretos, en los términos del artículo 415, aunque este artículo también establece que procede contra los decretos, ojo, y contra todos los autos no finales emitidas en audiencia. De tal manera que vamos a ver muchas veces en la práctica que se resuelve un pedido en audiencia y se declara infundado, improcedente, inmediatamente después que se presenta el remedio de reposición. ¿Por qué? Porque el 405 lo permite, es decir, no está establecido únicamente contra decretos, sino también contra autos no finales, que se emitan en audiencia. En consecuencia, yo entiendo que el papel que cumple el decreto es justamente que el mismo juez, la reposición, busca justamente que el mismo juez, ¿por qué? Porque se tratan de resoluciones de mero trámite, es decir, bajo ningún supuesto un remedio va a generar una instancia, porque además ni siquiera se acude ante un tribunal superior. Lo que sí va a originar es que el mismo juez pueda, digamos, analizar nuevamente y decidir si efectivamente los nuevos argumentos expuestos o los mejores argumentos expuestos por la defensa o por la fiscalía lo convencen a tal extremo que tiene que variar su propio criterio, porque ha sido el mismo juez quien ha decidido resolver en un determinado sentido y luego a partir de la reposición que plantean las partes podría variar su propio criterio.
Entonces, yo creo que ese es el único papel que cumple el remedio de reposición, pero siendo estrictos no debería o no debe en ningún supuesto permitir, digamos, acudir ante una instancia superior y en consecuencia no puede generar una pluralidad de la instancia. Para usted, el recurso de queja lo consideraría como un accesorio denegado o como un recurso más dentro de los medios impugnatorios. Sí, digamos, hay algunos autores, entre ellos el profesor Vescovi, que plantean este debate, ¿cierto? Es decir, si el recurso de queja es en realidad es un recurso ordinario o en realidad es un recurso accesorio, un recurso, digamos, entre comillas, extraordinario. Yo entiendo que es un recurso ordinario. Yo entiendo que es un recurso ordinario, primero, porque se cuestiona una resolución judicial, se cuestiona ante un órgano superior, digamos, ahí se presenta el efecto devolutivo justamente, y no tiene causales tasadas, en consecuencia no puede ser un recurso extraordinario. Pero cierto es que el recurso de queja existe en la medida, y solo en la medida de que el recurso, por opción legislativa, se ha decidido que se interponga ante el mismo órgano jurisdiccional. Es decir, si mañana el legislador decide que los recursos, casación o apelación, no se interpongan más ante el mismo órgano jurisdiccional, sino directamente al Tribunal Superior, entonces ya no se justificaría el recurso de queja. El recurso de queja se justifica en la medida de que la opción legislativa es que justamente se interponga ante el mismo órgano jurisdiccional y que este mismo órgano jurisdiccional declara inadmisible el recurso. Habría que revisar si en doctrina comparada hay, digamos, o legislación comparada hay esta opción que determina que directamente se interponga el recurso de apelación o casación ante el Tribunal Superior. En consecuencia, en ese contexto ya no se justificaría la existencia de la queja. Pero por la opción legislativa que ha asumido nuestro legislador, que el recurso de apelación se interpone ante el mismo juez que emitió la resolución y el recurso de casación del mismo modo, entonces la queja cumple un papel fundamental, porque muchas veces, y esto ocurre con la casación excepcional, en la práctica yo he visto que los jueces te declaran inadmisible el recurso de casación excepcional porque entienden que las cuestiones que estás planteando como desarrollo de la doctrina jurisprudencial no son importantes o no resultan de interés casacional. Pero si uno revisa el 427 inciso 4, el interés casacional, o si hay interés casacional o no, lo tiene que definir exclusivamente la Corte Suprema. Pero las salas superiores se arrogan esa función y te declaran inadmisible. Si no existiera el recurso de queja, esa decisión ya sería inimpugnable. Pero justamente ante esos supuestos, uno tiene que acudir al recurso de queja para directamente, ahora sí, ante la Corte Suprema, plantear que la sala se ha arrogado, por ejemplo, esta facultad que es exclusiva de la Corte Suprema, y en consecuencia la Corte Suprema tendría que analizar si estuvo bien o mal denegado el recurso y en función de eso resolver. Entonces, yo creo que el recurso de queja cumple un papel importante, independientemente si lo concebimos como accesorio u ordinario, cumple un papel importante en la medida de que evita que hayan decisiones denegatorias arbitrarias por parte ya sea de la Sala Penal de Apelaciones cuando se trata de recurso de apelación o del juzgado de investigación preparatoria o de los juzgados de juzgamiento en caso de recurso de apelación. Yo creo que ese es el papel fundamental que cumple el recurso de queja. Finalmente, respecto a la acción de revisión, ¿considera usted que se podría demandar una sentencia absolutoria? Este es un tema, digamos, que desde el plano legislativo claramente no procede, porque el artículo 339 del Código Procesal Penal expresamente dice que solamente procede contra sentencias absolutorias. Bien, eso está claro. Pero un referente que debemos tener es el Código Procesal Penal de 1991, que ha establecido en realidad que también es posible contra sentencias absolutorias. Lo cierto es que, bueno, no entró en vigencia este código, al menos en este extremo. Pero en doctrina comparada sí que procede la revisión también contra sentencias absolutorias. Es el caso de Colombia, es el caso de Alemania, por ejemplo. Incluso en el Perú hubo un proyecto de ley que se generó como consecuencia del caso del señor Ollantumala, en el que justamente se veía que la sentencia o el archivo o el auto de sobrecimiento que había logrado en su proceso era justamente bajo la hipótesis que manejaba la Fiscalía en función de la compra de los testigos. Bien, entonces, como ese caso ya se había archivado, se había sobreseído, la idea es cómo se reabre esto, porque ya tenía la calidad de cosa juzgada. Hay algunos que planteaban emplear la cosa juzgada fraudulenta,
pero la cosa juzgada fraudulenta, si mal no recuerdo, tiene un plazo de 6 meses para que se pueda plantear. Y otros decían que en realidad debían ampliarse el tema de la acción de revisión, y en esa medida debe permitirse también que proceda contra sentencias absolutorias. Hubo un proyecto de ley en ese sentido, no sé en cuál habrá sido el resultado. Bueno, hace unos años lo más probable es que no haya procedido su aprobación. Pero lo cierto es que es un tema discutible y a mi juicio debería, digamos, regularse su posibilidad en aquellos supuestos, no de errores judiciales, sino en aquellos supuestos en los que la sentencia absolutoria obtenida es como consecuencia de un delito. Me explico. ¿Qué pasa si hay un acto de corrupción? Es decir, la sentencia se obtuvo porque se le pagó al juez. Bueno, esa decisión se tiene que dejar sin efecto. No podría sostenerse que tenga que... O se puede... ¿Qué pasa si el tema es porque el imputado amenazó a sus familiares o a él mismo o a la misma persona del juez? Desde luego que en esos supuestos tendría que por lo menos discutirse si se debe dejar sin efecto esa sentencia absolutoria. Pero distinto es cuando se trata de errores judiciales, es decir, cuando el juez, digamos, no hizo una valoración, o por ejemplo no tuvo en cuenta una prueba, el testimonio de X persona, que era fundamental pero no se tuvo en consideración, y en función de eso, como no se tuvo en consideración en ese momento, se absolvió, y aparece esta prueba determinante. Yo creo que allí es más discutible el tema de que pueda revertirse una sentencia absolutoria, porque no hay un delito de por medio, digamos, y es un tema estrictamente de error judicial. En consecuencia, en ese supuesto, yo plantearía la posibilidad de que no se admita la acción de revisión en contra de una sentencia absolutoria, pero en los otros supuestos de que sea como consecuencia de un delito, ahí sí me parecería, al menos así lo planteo, que se pueda, digamos, permitir la procedencia de la acción de revisión a pesar de que sea una sentencia absolutoria. Muchas gracias por la entrevista para la revista jurídica Alerta Informativa y esperamos volver a tenerlo con nosotros. Sí, bueno, muchísimas gracias a los amigos de Alerta Informativa por la gentil entrevista y estoy a disposición para cualquier otra cuestión. Muchas gracias.